La amenaza de mi esposo Manuel siempre fue la misma, susurrada en la oscuridad de la noche como una oración al diablo. Si alguna vez intentas dejarme, te juro que hago una llamada y te mando de regreso a Honduras, pero nuestra hija, Sofía, se queda conmigo. El 12 de marzo de 2025, él cumplió su promesa. Lo que él no sabía es que yo, la mujer a la que creía haber aterrorizado hasta la sumisión, también cumpliría la mía, la que le hice a mi hija el día que nació, la de protegerla a cualquier precio. Hoy tengo 67 años. Miro a mi hija Sofía, que ya es una mujer hecha y derecha, una abogada que lucha por otras mujeres como yo, y a veces me cuesta creer que sobrevivimos a aquel infierno. Vivo en una casita tranquila en Tucson, Arizona, un lugar que por fin puedo llamar hogar. Pero mi historia, la que me define y la que me dio la fuerza que tengo, no comenzó aquí. Comenzó 17 años antes, en el infierno del que tuve que huir, en mi amada y violenta San Pedro Sula, Honduras. En 2008 yo tenía 20 años y mi único sueño era sobrevivir un día más. La violencia de las maras había devorado mi ciudad. Mi hermano menor, Ricardo, mi Ricardito de apenas 15 años, había sido asesinado 3 meses antes. Su único crimen fue negarse a unirse a ellos, negarse a convertirse en un monstruo. Después de su funeral, empezaron a llegar las notas bajo nuestra puerta. Tú sigues. Mi madre, una mujer fuerte que ya había enterrado a un hijo, no estaba dispuesta a enterrar a una hija. Tomó la decisión que le rompió el corazón. Vendió las únicas joyas que tenía, unos aretes de filigrana de mi abuela, para comprarme un pasaje de autobús y me dio $800 que había ahorrado durante años. Vete, hija, me dijo la noche antes de mi partida, sus manos temblando mientras doblaba mis pocas ropas en una mochila. Aquí no hay futuro para ti. Encuentra una vida mejor y cuando puedas, mándanos algo para sobrevivir. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, lloró esa noche, abrazándome con una fuerza que guardaba todo su amor y todo su miedo. Que Dios te acompañe. Fue todo lo que pudo decir. El viaje hacia el norte fue una pesadilla de 3 semanas que todavía hoy me roba el sueño. Cruzar Guatemala y México fue un descenso a los infiernos. Dormíamos en albergues atestados o en el suelo helado. Fui robada 2 veces, perdiendo casi todo el dinero de mi madre. Y vi cosas que ningún ser humano debería ver. Vi cómo una mujer de nuestro grupo, una joven madre como yo llegaría a ser, fue violada por los mismos coyotes que nos habían prometido protección. Vi el miedo en sus ojos, un miedo que años después reconocería en mi propio espejo. La frontera final la crucé asfixiándome, escondida en el compartimento falso de un camión, sin aire, sin luz, durante 15 horas que fueron una eternidad. Pensé que moriría allí. Quizá una parte de mí, la parte joven e inocente, sí murió en esa oscuridad. Llegué a Phoenix, Arizona, como un fantasma, desorientada, sin conocer a nadie, con solo $300 que había logrado esconder y la dirección de una prima lejana. Ella me acogió, pero su esposo dejó claro que no podía quedarme mucho tiempo. Su pequeño apartamento ya estaba abarrotado. De allí pasé a un albergue para mujeres y finalmente conseguí trabajo como mesera y lavaplatos en un pequeño restaurante mexicano. La dueña, una señora amable, me pagaba en efectivo y me dejaba dormir en el suelo de la bodega. Durante 1900 meses, mi vida fue ese restaurante. Me bañaba en el lavamanos del baño de empleados antes de que abriera y aprendí a ser invisible, a bajar la mirada, a no existir. Pero cumplí la promesa que le hice a mi madre. Empecé a enviarles dinero. Primero $50 al mes, luego 100. Con eso, pudieron mudarse a un barrio menos peligroso. Con eso, mi hermana menor, Lucía, pudo seguir estudiando. Mi sacrificio, sentía yo, estaba valiendo la pena. Si crees que la esperanza puede sobrevivir incluso al viaje más oscuro, suscríbete para ser testigo de cómo Ana Gabriela, después de huir de un infierno, entró sin saberlo en otro. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más aterrador?
la violencia de los extraños en el camino o la que se esconde detrás del rostro del amor. Dale a like a la memoria de todas las mujeres que hacen este peligroso viaje. Los años que siguieron a mi llegada a Phoenix se fundieron en una larga y agotadora jornada de invisibilidad. Mi vida transcurría entre el vapor de la cocina del restaurante y el olor a cloro de las casas que limpiaba los fines de semana. Me convertí en una experta en no ser vista, en no llamar la atención, en ser una sombra eficiente que enviaba cada dólar que podía a Honduras. Cada llamada a mi madre era una mezcla de alegría y dolor. Escuchaba sus noticias, que mi hermana Lucía había podido comprar los libros para la escuela, que se habían mudado a una casa un poco más segura, y sentía que mi sacrificio valía la pena. Pero la soledad en esa bodega oscura, después de colgar, era un océano inmenso. Yo, que había huido de la violencia, ahora vivía bajo el yugo de otro tipo de miedo. El miedo constante a la migra, a una simple patrulla en la calle que pudiera acabar con todo en un instante. Fue en ese desierto de mi existencia que apareció Manuel. Entró en mi vida en febrero de 2017, como un cliente más en el restaurante. Un hombre de apariencia pulcra, ciudadano americano, supervisor en una constructora. Al principio, era solo una cara amable que siempre pedía tacos de carnitas y dejaba buena propina. Pero pronto, empezó a quedarse un poco más, a hacerme preguntas, a mirarme de una forma que nadie me había mirado en años. Me hacía sentir visible. Me traía pequeños regalos, un chocolate, una flor robada de un jardín vecino. Yo, que tenía 29 años, y nunca había tenido tiempo para el amor, que había construido murallas alrededor de mi corazón por pura necesidad de sobrevivir, empecé a sentir cómo esas defensas se agrietaban. Eres diferente a las otras chicas, me decía. Tienes algo especial en los ojos, una fuerza que me cautiva. Él veía fuerza donde yo solo sentía un cansancio infinito. Durante 6 meses, me cortejó con una paciencia y una dulzura que me desarmaron. Me contó su vida, la de un hijo de inmigrantes mexicanos que había luchado por salir adelante. Parecía entenderme, y entonces me hizo la oferta que cambiaría mi vida. Estás pagando renta por ese cuarto horrible, cuando podrías vivir conmigo, me dijo una noche. Además, juntos podemos ahorrar para traer a tu familia. La promesa de traer a mi familia. Esa fue la llave que abrió la última puerta de mi fortaleza. La idea de reunirme con mi madre, mi padre, mi hermana, de darles la vida que yo había venido a buscar, fue demasiado poderosa para resistirla. Acepté. Los primeros meses viviendo con Manuel fueron un sueño. Por primera vez en casi una década, dormía en una cama de verdad, tomaba duchas calientes, cocinaba en una cocina real. Me compró ropa nueva, me llevó a un dentista, me hizo sentir humana de nuevo. Me ayudó a conseguir un trabajo mejor como asistente en una guardería, un lugar donde el trabajo era más digno y el miedo menor. Y siempre, como una melodía de fondo, estaba su promesa más importante. Cuando nos casemos, podré ayudarte con tus papeles, me decía. No tendrás que esconderte más. Él no era solo un hombre del que me había enamorado. Era mi salvador, mi ancla en 1900. Este país, el hombre que me iba a dar no solo amor, sino un nombre, una legalidad, una vida sin miedo. Me entregué a esa promesa con la fe ciega de quien ha pasado demasiado tiempo perdido en el desierto y por fin cree haber encontrado un oasis. Si crees que las promesas de un Salvador pueden ser a veces la trampa más perfecta, suscríbete para descubrir cuándo el sueño de Ana Gabriela comenzó a convertirse en una pesadilla. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad. ¿Es más fácil caer en una trampa cuando ésta se parece a todo lo que siempre has soñado? Dale a like si alguna vez has creído en una promesa con toda tu alma. El primer año viviendo con Manuel fue como un sueño del que nunca quise despertar. Me sentía como una planta sedienta que por fin encontraba agua. Cada pequeña normalidad de la vida doméstica era para mí un lujo extraordinario. Dormir en una cama de verdad, tener un armario con ropa que no olía a humedad, poder cocinar en una cocina real.
Dejé mis 2 trabajos, agotadores, y con la ayuda de Manuel, conseguí un puesto como asistente en una guardería. Era un trabajo que amaba, rodeada de la risa y la inocencia de los niños. Por primera vez en mi vida adulta, sentí algo parecido a la paz. Y en el centro de todo, estaba Manuel. Lo amaba con la gratitud desesperada de la superviviente que ha sido rescatada. Él era mi ancla, mi protector, el hombre que me había hecho sentir humana otra vez. Y sobre todo, era el hombre que me prometía un futuro sin miedo, una vida legal en este país. Cuando nos casemos, repetía, arreglaremos tus papeles y nunca más tendrás que esconderte. La primera grieta en el paraíso apareció casi un año después de que empezáramos a vivir juntos. Fue una tarde cualquiera. Llegué tarde del trabajo porque la madre de uno de los niños se había retrasado. No era algo raro, pero mi teléfono se había quedado sin batería y no había podido avisarle a Manuel. Cuando entré en el apartamento, lo encontré esperándome en la sala. En 1900. Silencio, con una expresión en el rostro que nunca había visto antes. ¿Dónde estabas?, preguntó. Su voz era una calma tensa que no coincidía con la furia en sus ojos. Le expliqué lo que había pasado, sintiendo un nerviosismo inexplicable. «Y no podías llamar», dijo, acercándose lentamente. «No, mi teléfono se quedó sin batería. Lo siento». «¿Sabes lo que pensé?», continuó, su voz bajando a un susurro. «Que te habías ido con otro hombre». La acusación me dejó sin aire. «Manuel, ¿cómo puedes pensar eso? Yo nunca...». La bofetada fue tan rápida que no la vi venir. No fue un golpe brutal, pero el shock me paralizó. Me robó el aliento. Él nunca me había levantado la mano. El sonido de su palma contra mi mejilla resonó en el silencio del apartamento como un trueno que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Inmediatamente después, su rostro se transformó. La furia se disolvió en una máscara de horror y arrepentimiento. Se arrodilló ante mí, llorando, abrazándome. «Ana, perdóname», sollozaba. «No sé qué me pasó. Es que tenía tanto miedo de perderte. Te amo demasiado». Y me prometió, con lágrimas en los ojos, que nunca volvería a pasar. Y yo le creí. Le creí porque necesitaba creerle desesperadamente. Le creí porque la alternativa, aceptar que mi salvador era un hombre violento, era demasiado aterradora. Le creí porque no tenía a dónde ir, porque mi vida entera ahora dependía de él, y porque, a pesar de todo, lo amaba. Nos casamos en una pequeña ceremonia civil, en agosto de 2018. Debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero la memoria de aquella bofetada era una pequeña sombra en un rincón de mi mente. La semana siguiente, le pregunté por mis papeles de residencia. Él suspiró. «Amor, los abogados son muy caros ahora, y con las políticas de Trump, el sistema está colapsado. Es mejor esperar un poco más, a que las cosas se calmen». Y esa se convirtió en la respuesta estándar. Siempre había una excusa. Siempre era mejor esperar un poco más. Y yo, atrapada entre el amor, la dependencia y el miedo, esperaba, sin saber que la puerta de mi jaula dorada, esa que yo había creído que era un hogar, se estaba cerrando lentamente. Si crees que el ciclo del abuso siempre comienza con un golpe seguido de una disculpa, suscríbete para ver cómo la vida de Ana Gabriela se convierte en una prisión de promesas rotas. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿por qué es tan difícil para una víctima dejar a su abusador después de la primera agresión? Dale a like si has sentido el frío de una promesa rota. En marzo de 2019, mi vida, que se había asentado en una frágil tregua de amor y miedo, dio un vuelco inesperado. Estaba embarazada. El pánico fue mi primera reacción. ¿Cómo podía traer un hijo a un mundo tan inestable, a un hogar donde la paz dependía del humor de un hombre? ¿Qué futuro podría ofrecerle yo, una mujer sin papeles, atrapada en la telaraña de la voluntad de mi esposo? Pero cuando se lo conté a Manuel, su reacción fue de un éxtasis que barrió todos mis miedos. «Un bebé nuestro», exclamó, sus ojos brillando con una alegría que yo no le había visto en mucho tiempo. «Nacerá aquí. Será ciudadana americana.
nuestra ancla a este país. Sus palabras me sedujeron. Un ancla. La idea de que nuestra hija nos uniría, nos estabilizaría, se convirtió en mi nueva fe. Y durante los 9 meses de mi embarazo, Manuel alimentó esa fe. El hombre tenso y propenso a la ira desapareció, y en su lugar resurgió el hombre del que me había enamorado. Fue el esposo más atento del mundo. Me cuidaba, me consentía, me acompañaba a cada cita médica. Los incidentes de violencia cesaron por completo. Y yo, en mi desesperado anhelo de normalidad, me convencí a mí misma de que el primer golpe había sido una aberración, una sombra pasajera. La llegada de nuestra hija, estaba segura, lo había curado, nos había salvado. Sofía nació perfecta, con una mata de pelo negro y los grandes ojos cafés que me recordaban a mi propia madre. El día que la sostuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan inmenso, tan feroz, que hice un juramento silencioso. Juré que ella nunca conocería el miedo que yo había conocido, que crecería sintiéndose segura, amada, protegida, que nunca tendría que huir en la noche ni esconderse. Pero la paz que trajo Sofía duró poco. Apenas 4 meses. Manuel perdió su trabajo. La pérdida de su estatus como proveedor fue un golpe devastador para su orgullo. Comenzó a beber más, a quedarse fuera hasta tarde. El dinero escaseaba, y yo tuve que volver a trabajar antes de lo planeado, limpiando casas de nuevo, dejando a mi bebé con una vecina. Y con la vuelta de la precariedad, el monstruo regresó, más fuerte y más controlador que nunca. Empezó a revisar mi teléfono, a cuestionar cada minuto que pasaba fuera de casa. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Con quién hablabas? Las preguntas se convirtieron en empujones. Los empujones se convirtieron en golpes. Y los golpes, finalmente, se convirtieron en la amenaza que se convertiría en el estribillo de mi prisión. Una noche, después de una discusión violenta, mientras yo lloraba en silencio en la cama, él se acercó y me susurró al oído las palabras que sellarían mi destino por los años venideros. «Si me dejas, llamaré a inmigración», dijo. Su voz era un siseo helado. «Sofía se quedará conmigo. Es ciudadana americana y yo también. Tú no eres nadie aquí». En ese momento, lo entendí todo. Mi hija, mi ancla, mi mayor alegría, se había convertido también en mi cadena más pesada. Era su rehén. Su pasaporte estadounidense era el muro de mi celda. Ya no me retenía solo el amor o la dependencia. Ahora me retenía la amenaza más terrible que una madre puede enfrentar, la de perder a su hija para siempre. Si crees que no hay arma más cruel que usar a un hijo como rehén, suscríbete para ser testigo de la lucha silenciosa de Ana Gabriela. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué harías si la persona que amas se convierte en tu carcelero? ¿Y tu propio hijo en los barrotes de tu jaula? Dale a like a esta historia de un amor convertido en arma. Los años que siguieron se convirtieron en un largo y gris purgatorio. Mi vida se regía por una única ley: no provocar a Manuel. Caminaba de puntillas por mi propia casa, medía cada palabra, sonreía cuando debía sonreír, callaba cuando debía callar, y siempre, sobre mi cabeza, pendía su espada de Damocles, la amenaza de la deportación, la amenaza de perder a mi hija. Sofía crecía, ajena a la terror que gobernaba la vida de su madre, y proteger su inocencia se convirtió en mi única misión. A principios de 2025, el mundo exterior, que yo intentaba mantener a raya, irrumpió en nuestra casa a través de la pantalla del televisor. Donald Trump había ganado las elecciones de nuevo, y con él, la promesa de una nueva era de deportaciones masivas. Vi a Manuel sonreír frente a las noticias, una sonrisa cruel y satisfecha. «Ahora sí van a limpiar este país», comentó, mirándome de reojo. «Las cosas van a cambiar para gente como tú. Gente como yo». Después de casi 7 años de matrimonio, de una hija en común, yo seguía siendo, a sus ojos, gente como yo. En ese momento, cualquier resto de amor o lealtad que yo pudiera sentir por él se convirtió en cenizas. Fue en esa época de creciente miedo que conocí a Elena, una trabajadora social que visitaba la guardería donde yo trabajaba.
Era una mujer de mediana edad, con una mirada amable y una calma que parecía inmune al caos. Ella notaba cosas. Notaba mis ojos cansados, la forma en que me sobresaltaba ante cualquier ruido fuerte, la manera en que a veces, sin darme cuenta, me frotaba un brazo dolorido. Un día, después de que todos los niños se habían ido, se me acercó. «Ana», me dijo con una voz suave que me hizo querer llorar. «No tienes que decirme nada que no quieras, pero quiero que sepas que hay ayuda disponible». El miedo me hizo negar. «Estoy bien», le aseguré. «Solo cansada». Ella asintió, sin presionar, y me dejó su tarjeta. «Por si alguna vez quieres hablar». Guardé esa tarjeta como un tesoro prohibido, escondida en la suela de mi zapato, donde Manuel nunca la encontraría. El punto de quiebre, el momento en que el miedo a quedarme se volvió más grande que el miedo a huir, llegó en abril de 2024. Fue por una discusión sobre el dinero que yo enviaba a mi familia en Honduras. «Tu familia allá come mejor que nosotros aquí», me gritó, y en su furia me lanzó contra la pared. El golpe me dejó sin aire, pero el verdadero dolor no fue en mi cuerpo. Fue ver, desde el suelo, la puerta de la habitación de Sofía entreabierta, y sus ojitos, los mismos ojos cafés que los míos, mirándome con un terror que nunca olvidaré. Ver mi miedo reflejado en el rostro de mi hija de 5 años fue el catalizador que necesitaba. Al día siguiente, en la guardería, esperé a que el baño estuviera vacío. Saqué la tarjeta de Elena de mi zapato, mis manos temblando tanto que apenas podía marcar los números. Cuando ella contestó, solo pude susurrar 2 frases. «Necesito ayuda. Tengo miedo». Había dado el primer paso, el más difícil. No por mí, por ella, por la pequeña testigo que me había recordado que mi deber no era solo soportar mi infierno, sino evitar que ella heredara las llamas. Si crees que el amor de una madre es la fuerza más poderosa para romper cualquier cadena, suscríbete para ser testigo de cómo Ana Gabriela comienza a planear su escape. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que finalmente le da a una víctima el valor para pedir ayuda? Dale a like a la silenciosa promesa de una madre a su hija. Mi llamada a Elena fue el primer paso en el camino más peligroso que jamás había recorrido. Ella se convirtió en mi ancla en el mundo real, mi estratega. Me explicó sobre la ley de violencia contra la mujer, que protegía incluso a inmigrantes indocumentadas, y me conectó con Lisbeth, una abogada pro bono cuyo nombre se convertiría en sinónimo de esperanza para mí. Nuestra primera reunión fue en una cafetería anónima, un encuentro clandestino que se sentía como una escena de película de espías. Lisbeth me explicó el concepto de la visa U, un salvavidas para víctimas de crímenes que colaboraban con la justicia. Te permitiría quedarte legalmente en el país e incluso solicitar la residencia, me dijo, y sus palabras eran un canto de sirena. Pero, y este pero, era una montaña. Necesito pruebas, Ana. Fotografías de lesiones, informes médicos, testimonios de testigos, mensajes amenazantes. Necesitamos construir un arsenal. Y así comenzó mi operación secreta. Me convertí en una espía en mi propia vida. Elena me proporcionó un teléfono prepago, un pequeño aparato que se convirtió en mi herramienta más preciada y peligrosa. Lo guardaba escondido en el fondo de una caja de pañales en la guardería. Con él, empecé a documentar mi infierno. Después de una noche de violencia, me encerraba en el baño de la guardería y con manos temblorosas, fotografiaba los moretones que florecían en mi piel, retratos de la crueldad de mi marido. Cada foto era una puñalada en mi alma, pero también una bala en el cargador de mi arma. Aprendí a usar la grabadora de voz del teléfono. Las noches en que Manuel llegaba borracho, despotricando y amenazándome, yo activaba la grabación, escondiendo el teléfono bajo un cojín del sofá. Escuchar esas grabaciones después era una tortura, oír su voz llena de odio y mi propia voz suplicante, pero eran pruebas, eran la verdad, capturada en ondas de sonido. El paso más difícil fue pedir ayuda a otros. Mi vecina, doña Rosa, una anciana salvadoreña de ojos amables, había sido testigo silenciosa de mi sufrimiento durante años.
Un día, junté todo mi valor y fui a hablar con ella. Le conté todo. Ella me escuchó, llorando conmigo, y aceptó escribir una declaración, un testimonio de los gritos que oía, de las veces que me había visto con gafas oscuras en días nublados. Su valentía me conmovió hasta los huesos. Mientras construía mi caso, también construía mi fondo de escape. Empecé a ahorrar dinero, pequeñas cantidades que escondía en un frasco de café vacío en el armario de limpieza de la guardería. Cada dólar que guardaba era un ladrillo más en el muro de mi futura libertad. Vivir esa doble vida fue el acto más agotador que he realizado. De cara a Manuel, era la esposa sumisa de siempre. Pero en secreto, era una estratega, una documentalista, una mujer que estaba forjando, pieza por pieza, la llave de su propia celda. Si crees en la valentía de una mujer que lucha en silencio, convirtiendo su dolor en evidencia, suscríbete para ver cómo Ana Gabriela prepara su golpe final. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué se necesita más para construir un caso contra un abusador? ¿Pruebas o el valor para recogerlas? Dale a like a la silenciosa revolución de Ana. El arsenal de mi dolor crecía en secreto, guardado en la memoria de un teléfono barato y en el fondo de un frasco de café. Mientras tanto, el mundo exterior se volvía cada vez más hostil. El nuevo mandato de Trump había desatado la Operación Aurora, y las noticias diarias estaban llenas de historias de redadas y deportaciones. El miedo en nuestra comunidad era un gas venenoso que se filtraba por debajo de las puertas. En la guardería, 3 niños dejaron de asistir de un día para otro. Sus familias habían decidido huir a México antes de que las atraparan. Mi jefa me miró un día con genuina preocupación. Ana, ¿tienes un plan? Las cosas se van a poner feas. Estoy trabajando en ello, fue mi respuesta, aunque sentía que el tiempo se me escapaba de las manos. La llamada de Lisbeth confirmó mis peores temores. Ana, necesitamos acelerar tu caso, me dijo con urgencia. Están priorizando las deportaciones, y aunque tu caso es fuerte, necesitamos presentar la denuncia formal contra Manuel ya. Es el paso más aterrador, lo sé, pero es el único que nos dará las herramientas para protegerte a ti y a Sofía. Entonces, reunimos las 3, Lisbeth, Elena y yo, para trazar el plan. La estrategia era meticulosa, cada paso calculado como en una operación militar. Elegimos el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para dar nuestro golpe. La ironía y el simbolismo no se nos escaparon. Ese día, yo le diría a Manuel que Sofía tenía una presentación especial en la guardería y que llegaríamos tarde. Mientras él estuviera en el trabajo, Elena nos recogería. Iríamos a la estación de policía, presentaríamos toda la evidencia y solicitaríamos una orden de restricción inmediata. Después, mientras los oficiales notificaban a Manuel, Sofía y yo nos mudaríamos a un refugio seguro cuya ubicación él nunca podría conocer. La mañana del 8 de marzo, actué como si fuera un día cualquiera, mientras mi corazón latía desbocado. Le preparé el desayuno a Manuel, le planché la camisa, le di un beso de despedida en la mejilla. Era la actuación de mi vida. En la guardería, me despedí de mis compañeras con abrazos, sin dar explicaciones. Mi jefa me abrazó fuerte. Cuídate, Ana. Siempre tendrás un lugar aquí. A las 3 de la tarde, Elena me recogió. Pasamos por la escuela de Sofía y nos dirigimos a la estación de policía, donde Lisbeth ya nos esperaba. La oficial García nos recibió en una sala de entrevistas. Con una paciencia infinita, escuchó mi historia mientras Sofía, supervisada por Elena, dibujaba en una mesa cercana. Le mostré las fotografías de mis moratones. Le enseñé las capturas de pantalla de los mensajes amenazantes. Le entregué la declaración firmada de Doña Rosa. Y finalmente, le pedí que escuchara los audios. La voz de Manuel, llena de odio y amenazas, llenó la pequeña sala. Señora Martínez, dijo la oficial García cuando todo terminó, su rostro serio. Tiene más que suficiente para una orden de restricción. Vamos a procesarla de inmediato. Firmé los papeles, y con cada trazo de la pluma, sentí que rompía una de las cadenas que me habían atado durante años. Esa noche, en la habitación anónima del refugio, recibí la llamada de la oficial García.
Manuel había sido notificado. Su reacción había sido explosiva. Había destrozado parte de nuestro apartamento. No creo que se quede tranquilo, me advirtió. Tenga extremo cuidado. Por primera vez en años, dormí sin miedo a que él entrara en mi cuarto. Pero la guerra, lo sabía, apenas había comenzado. Si crees en la valentía que se necesita para dar el paso más difícil y denunciar, suscríbete para ser testigo de la furiosa reacción de Manuel. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más aterrador, el abuso diario o la incertidumbre de lo que un abusador hará cuando se vea acorralado? Dale a like a la red de mujeres que ayudó a Ana. Los primeros 3 días en el refugio fueron como aprender a respirar de nuevo. Por primera vez en años, dormí una noche entera sin sobresaltos, sin el miedo a una mano en la oscuridad. Sofía, con la increíble resiliencia de los niños, se adaptó rápidamente, haciendo amigas, entre los otros pequeños que compartían nuestro destino temporal. Vivíamos en una burbuja de seguridad, una comunidad de mujeres heridas que se cuidaban mutuamente. Pero yo sabía que era una paz frágil, la calma en el ojo del huracán. Sabía que Manuel, herido en su orgullo de macho, no se quedaría de brazos cruzados. La llamada de Lisbeth al cuarto día fue la confirmación de mis temores. Su voz sonaba tensa. Ana, acabo de enterarme. Manuel presentó una denuncia contra ti en inmigración. Alega fraude matrimonial y falsificación de documentos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Pero cómo? Eso no es cierto, exclamé. Lo sé, respondió Lisbeth. Es su venganza. Está intentando acelerar tu deportación antes de que podamos procesar la visa U. Acordamos reunirnos a la mañana siguiente para planear nuestra contraofensiva. Esa noche apenas pude dormir. Lo que no imaginé fue que Manuel no esperaría a las cortes ni a los abogados. Encontró una manera de rastrearme. Nunca supe exactamente cómo lo hizo. Si sobornó a alguien, si usó algún sistema de vigilancia. Lo único que sé es que la mañana del 12 de marzo, mientras me preparaba para ir a la oficina de Lisbeth, recibí una llamada de un número desconocido. Era él, Ana. Su voz sonaba extrañamente calmada, una calma que me aterrorizaba más que sus gritos. ¿Qué quieres?, pregunté. Solo quería decirte que los agentes de inmigración están en camino, dijo con frialdad. Les di tu ubicación exacta. Les dije que eres una criminal buscada por fraude. Tienen una orden de deportación inmediata. El pánico me paralizó. ¿Estás mintiendo? Compruébalo tú misma, respondió. Y en ese momento, a lo lejos, oí el sonido inconfundible de sirenas acercándose. Te lo advertí, Ana, continuó. Nadie me humilla y se sale con la suya. Yo me quedaré con Sofía, y tú volverás a tu miserable país. Colgué, temblando. Miré por la ventana y vi 2 vehículos blancos de ICE estacionando frente al refugio. Mi primer pensamiento fue Sofía. Corrí a nuestra habitación, donde ella jugaba tranquilamente. La directora del refugio, Marta, apareció en el pasillo. Ana, ICE está aquí. Dicen que tienen una orden para ti. Es mi esposo, le expliqué. Él los envió. Marta, una mujer valiente, intentó detenerlos en la entrada, mientras yo, en un acto de puro pánico, tomé a Sofía de la mano y corrí hacia la salida trasera, siguiendo un plan de escape que todas las mujeres del refugio conocíamos. Pero al girar en el último pasillo, me encontré cara a cara con 2 agentes, y detrás de ellos, con una sonrisa de triunfo en el rostro, estaba Manuel. La trampa se había cerrado. Ana Gabriela Martínez Flores, dijo uno de los agentes. Tenemos una orden para su detención y deportación inmediata. Si crees que no hay arma más cobarde que usar la ley para vengarse, suscríbete para ser testigo de la lucha de Ana Gabriela contra un sistema que su propio abusador volvió en su contra. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué harías si la única institución que puede protegerte se convierte en el arma de tu verdugo? Dale a like a la desesperación de una madre acorralada. El pasillo del refugio se convirtió en el escenario del acto final de mi antigua vida. De un lado, los agentes de IC, armas de la ley convertidas en armas de venganza. Del otro, mi esposo, Manuel,
con la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Y en medio, yo, con mi hija Sofía aferrada a mi pierna como a un ancla en medio de un huracán. Por un instante, el pánico me paralizó, pero entonces sentí el pequeño cuerpo de mi hija temblando contra mí, y una calma fría y lúcida descendió sobre mí. Ya no se trataba de mi supervivencia, sino de la suya. Respiré hondo. Oficial, dije, mi voz sorprendentemente firme. Estoy en proceso de solicitar una visa U como víctima de violencia doméstica. Mi abogada, Lisbeth Ramírez, está informando a su oficina regional en este mismo momento. Tengo derecho a una audiencia. Manuel soltó una carcajada. Está mintiendo, dijo. Inventó todo eso para quedarse en el país. Yo soy su esposo y puedo confirmarlo. Fue en ese momento que los ángeles guardianes que nunca supe que tenía comenzaron a aparecer. La primera fue Elena, la trabajadora social, que reapareció con una autoridad que yo no le conocía. Agentes, dijo, interponiéndose entre ellos y nosotras. Soy Elena Rodríguez, trabajadora social del condado. Esta mujer está bajo protección por violencia doméstica. Y hay una orden de restricción vigente contra ese hombre, señaló a Manuel, que no debería estar a menos de 100 metros de ella o de la niña. Están ustedes facilitando la violación de una orden judicial. El agente superior pareció visiblemente incómodo, pero insistió. Señora, tenemos una orden de deportación firmada. El segundo ángel apareció entonces. Era doña Rosa, mi vecina, una anciana salvadoreña a quien no sabía cómo habían alertado, pero cuya presencia en ese momento fue un milagro. «¿Padre ejemplar?», dijo en su inglés imperfecto pero lleno de una furia justa. «Yo lo he visto golpear a esta mujer por años. He escuchado cómo la amenaza. He visto a la niña llorar de miedo. Este hombre es un monstrustro». El testimonio inesperado de una testigo presencial cambió la dinámica. Los agentes intercambiaron miradas. Fue entonces cuando sonó el teléfono del agente superior. Se alejó unos pasos para contestar. Cuando regresó, su actitud era diferente. «Señora Martínez», dijo, «parece que efectivamente hay un caso pendiente de visa U. Sin embargo, la orden de detención sigue en pie. Tendrá que acompañarnos». «¿Y mi hija?», pregunté, el corazón en un puño. «La niña es ciudadana americana», respondió. «Normalmente se queda con el otro progenitor». «No», grité abrazando a Sofía. «Él la lastimará. Es un abusador, por eso estamos aquí». Manuel, furioso, dio un paso adelante. «Eso es mentira. Vamos a hacer lo siguiente», dijo finalmente el agente superior, tomando una decisión. «Señora Martínez, usted vendrá con nosotros. Es la ley. Pero no separaremos a la niña de usted hasta que un juez revise el caso. Ambas vendrán con nosotros». «No pueden hacer eso», protestó Manuel. «Es mi hija». «Señor», respondió el agente, «hay acusaciones serias de violencia doméstica. Hasta que un juez decida, la niña permanecerá con su madre». Mientras me permitían recoger nuestras cosas, vi a Manuel mirándome con un odio puro. «Esto no ha terminado», siseó. Al salir del refugio, una pequeña multitud de las otras mujeres se había reunido, y mientras los agentes me escoltaban a la camioneta, ellas comenzaron a cantar en voz baja una canción de resistencia. Fue el adiós más triste y más hermoso que he recibido nunca. Subí al vehículo, una prisionera, sí, pero no estaba sola. Llevaba a mi hija en mis brazos. Había perdido mi libertad, pero había ganado la batalla más importante. Si crees en el poder de la solidaridad y en la valentía de los testigos que se atreven a hablar, suscríbete para acompañar a Ana Gabriela en su lucha desde el centro de detención. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más poderoso, una orden de deportación o el testimonio de una comunidad unida? Dale a like a la fuerza de Elena y doña Rosa. El centro de detención era exactamente como lo había temido. Un lugar frío, impersonal, diseñado para quebrar el espíritu. Nos asignaron a una pequeña habitación con 2 catres estrechos en lo que llamaban la unidad familiar, un privilegio amargo concedido solo porque Sofía era ciudadana
y mi caso de visa U estaba pendiente. Los días se fundieron en una rutina monótona y deprimente. Despertábamos a las 5:30 con el sonido metálico de las puertas. Desayunábamos en un comedor comunal lleno de otras mujeres con historias de dolor grabadas en sus rostros. La única diferencia era que yo tenía a Sofía conmigo. Mi pequeña valiente, en su inocencia, se adaptó con una fuerza que me asombraba, haciendo amistad con los otros niños y asistiendo a la escuela improvisada dentro del centro. Pero por las noches, cuando la acostaba, sus preguntas me desgarraban el alma. ¿Cuándo volveremos a casa, mami? ¿Papá sigue enojado? Y yo tenía que inventar respuestas suaves para una realidad brutal. Lisbeth, mi abogada, era mi único vínculo con la guerra que se libraba fuera. Venía a visitarnos 3 veces por semana, y en una sala de visitas vigilada me ponía al día. Tu solicitud de visa U está avanzando, me aseguró. Las declaraciones de la oficial García y de doña Rosa han sido contundentes. Y entonces me contó sobre Manuel. Está furioso. Ha contratado a un abogado para pelear por la custodia de Sofía, alegando que tú fabricaste todo. Pero la rabia de Manuel lo estaba volviendo torpe. Lisbeth me contó que había intentado intimidar a doña Rosa, amenazándola para que retirara su testimonio. Ella, valiente, lo había denunciado. Y ahora, Manuel enfrentaba cargos adicionales por intimidación de testigos. Está cavando su propia tumba legal, dijo Lisbeth. La primera batalla por mi hija dentro de esos muros ocurrió 2 semanas después de nuestra detención. Manuel apareció con su abogado y una orden judicial que le permitía una visita supervisada. Cuando los guardias vinieron a buscar a Sofía, entré en pánico. «¡No pueden llevársela!», grité abrazándola. Sofía lloraba, aferrándose a mí. «No quiero ir con papi, me da miedo». Fue entonces que otra reclusa, una mujer dominicana que había sido paramédico, intervino. «Señor», le dijo al guardia, «mire a la niña, está aterrorizada. ¿No es eso suficiente para pausar esto y consultar?». Su intervención me dio el tiempo que necesitaba para llamar a Lisbeth, quien llegó como un rayo con una contraorden. La visita fue una tortura. Manuel intentaba mostrarse cariñoso, pero Sofía lo rechazaba. «¿Ves lo que has hecho?», me siseó en español cuando la trabajadora social se distrajo. «Le has lavado el cerebro en mi contra. Te vas a arrepentir». «No necesito lavarle el cerebro», respondí con calma. «Ella ha visto los moretones, Manuel. Ha escuchado tus gritos». Su rostro se contorsionó de odio. Aquel encuentro solo reforzó mi determinación. Lucharía con cada fibra de mi ser para que ese hombre nunca más tuviera a mi hija a solas. Si crees en la fuerza de una madre luchando por su hija desde detrás de las rejas, suscríbete para ser testigo de la batalla final en el tribunal. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué crees que enfurece más a un abusador, la denuncia de su víctima o el rechazo de su propio hijo? Dale a like a la red de solidaridad que protege a Ana. Los días que siguieron a la visita de Manuel en el centro de detención fueron los más oscuros. La noticia que trajo Lisbeth fue devastadora. El juez de inmigración, usando las falsas acusaciones de Manuel como pretexto, había denegado mi solicitud de permanecer en el país mientras se procesaba mi visa U. Mi deportación fue programada para el 10 de abril. La razón, según Lisbeth, era siniestra. El juez que llevaba mi caso había sido reasignado, y el nuevo, un juez de apellido Stevens con una conocida postura anti-inmigración, tenía un secretario judicial que era primo de Manuel. El sistema estaba amañado. Mi única y última esperanza era una audiencia de custodia de emergencia, programada para el 9 de abril, un día antes de que me pusieran en un avión de vuelta a Honduras. Si el juez Stevens me quitaba la custodia de Sofía, la perdería para siempre. La noche antes de la audiencia, mientras Sofía dormía, tomé la decisión. Activaría mi último recurso, el secreto que había guardado incluso a mi abogada. A la mañana siguiente, en la sala de conferencias del centro de detención, le dije a Lisbeth, «Hay algo que no te he contado», le dije, mi voz apenas un susurro. Algo que podría cambiarlo todo. El día de la audiencia, me llevaron esposada al juzgado. En el pasillo, vi a Manuel. «Hoy termina todo, Ana», me dijo en voz baja.
Mañana estarás en un avión y Sofía se quedará conmigo. Debiste haberte quedado callada. No respondí. La sala del tribunal era fría, intimidante. El juez Stevens entró con un aire de severidad que confirmó mis peores miedos. El abogado de Manuel pintó una imagen de su cliente como un padre devoto y de mí como una inmigrante mentirosa. Cuando fue el turno de Lisbeth, presentó valientemente las fotos, los testimonios, la orden de restricción, pero el juez parecía impasible, cuestionando la veracidad de todo. Podía sentir la balanza inclinándose en mi contra. «Es hora», me susurró Lisbeth durante un receso. Cuando la sesión se reanudó, ella se puso de pie. «Su señoría, solicitamos presentar nueva evidencia, recientemente descubierta». El abogado de Manuel objetó, pero el juez, con una curiosidad reticente, lo permitió. «Su señoría», dijo Lisbeth con voz clara. «La señora Martínez ha estado recopilando evidencia por su cuenta. Entre esta evidencia, hay grabaciones de audio que documentan claramente el abuso y las amenazas del señor Ramírez». Vi a Manuel palidecer. Lisbeth conectó una unidad USB. La voz de mi marido llenó la sala. Primero, la grabación donde me amenazaba con llamar a inmigración si no me comportaba. Luego, la más devastadora. Era de una llamada telefónica que yo había grabado 2 días antes de mi detención. La voz de Manuel era clara. «Sí, necesito que la saquen del país lo antes posible», se le oía decir. «Solo asegúrate de que el juez Stevens reciba el caso. Él sabe cómo manejar a estas mujeres que inventan historias de abuso». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El juez Stevens se quitó las gafas lentamente. Su rostro, antes severo, ahora estaba rojo de furia. Miró fijamente a Manuel. «Señor Ramírez», dijo. Su voz era un trueno contenido. «¿Es su voz la que escuchamos en estas grabaciones?» Manuel, tartamudeando, intentó decir que estaban sacadas de contexto, pero el juez lo interrumpió. «Silencio. Quiero que estas grabaciones sean enviadas inmediatamente a la oficina del fiscal para una investigación por posible obstrucción de la justicia y perjurio». Se volvió a dirigir a Manuel. «Y considérese afortunado si solo pierde la custodia y no enfrenta cargos criminales». No podía creer lo que estaba oyendo. El juez, en vista de la evidencia, me otorgó la custodia temporal completa de Sofía y emitió una orden recomendando la suspensión inmediata de mi deportación pendiente de la resolución de mi visa U. Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, Manuel era escoltado fuera de la sala, su rostro una máscara de odio. Cuando finalmente trajeron a Sofía y corrió a mis brazos, sentí el peso de meses de terror levantarse de mis hombros. Habíamos ganado. Mi voz, la voz que Manuel había intentado silenciar durante años, había resonado en el lugar más inesperado y me había hecho justicia. Si crees que la verdad, por muy silenciada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, suscríbete para ser testigo del capítulo final de la reconstrucción de Ana Gabriela. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es más satisfactorio, la justicia legal o el momento en que un abusador es destruido por sus propias palabras? Dale a like a la valentía de Ana. La victoria en el tribunal fue como salir a la superficie después de haber estado a punto de ahogarme, pero el alivio fue efímero. 2 días después, Lisbeth me informó de que Manuel había desaparecido. No se presentó a trabajar. Su auto no estaba en casa y había retirado una gran cantidad de dinero del banco. El monstruo, humillado y acorralado, se había convertido en un fugitivo, y yo sabía que un animal herido es el más peligroso de todos. Por nuestra seguridad, nos trasladaron a una casa segura en Tucson, a 2 horas de Phoenix. Allí vivimos durante semanas bajo reglas estrictas, sin contacto con nadie, sin salidas no planificadas. Poco a poco, sin embargo, la vida comenzó a reconstruirse. Mi solicitud de visa U fue aprobada preliminarmente, y la amenaza de la deportación se desvaneció. Sofía comenzó a ir a una escuela cercana bajo un nombre modificado, y yo empecé a trabajar a distancia para la organización de Elena, usando mi experiencia para ayudar a otras mujeres.
Pero la sombra de Manuel seguía cerniéndose sobre nosotras. La policía lo buscaba, pero el rastro se había perdido en la frontera. Y entonces nos encontró. Lo vi un día, en un auto desconocido, estacionado al final de nuestra calle. El terror volvió, helado y paralizante. Esa noche, decidí que no podía seguir huyendo. No podía permitir que mi hija viviera mirando por encima del hombro. Había dejado de ser la presa. Era hora de convertirme en la cazadora. Le presenté un plan a Lisbeth y a la policía. Era radical y peligroso. Yo serviría de cebo. Haríamos correr el rumor de que Sofía y yo teníamos una cita médica. Sofía sería llevada a un lugar seguro, y yo iría sola a la clínica, un lugar que sabíamos que él estaría vigilando. Es demasiado arriesgado, dijo la oficial García. Es nuestra mejor oportunidad, respondí. Él solo vendrá si cree que puede llegar hasta Sofía a través de mí. La mañana del 20 de mayo, me preparé para la confrontación final. Llevaba un micrófono oculto y un dispositivo de rastreo. Todo el estacionamiento de la clínica estaba cubierto por agentes encubiertos. Cuando salí de la clínica, lo sentí antes de verlo. «Ana», dijo su voz detrás de mí. Me giré. Estaba demacrado, sus ojos llenos de una furia desesperada, y en su mano distinguí el brillo de un arma. «¿Dónde está Sofía?», preguntó. «Está a salvo», respondí, mi voz firme. «Lejos de ti. Se acabó, Manuel». «¡Cállate!», gritó, agitando el arma. «No me importa nada, excepto recuperar a mi hija». En ese momento, la voz amplificada de la policía resonó. «¡Suelte el arma!». Se vio rodeado. Su rostro pasó de la furia a la comprensión. «Me tendiste una trampa», siseó, mirándome con un odio puro. En un último acto de desesperación, se abalanzó sobre mí, pero antes que pudiera de alcanzarme, un disparo resonó. Un francotirador le había dado en el hombro. Cayó al suelo, y todo terminó. El juicio fue 3 meses después. Manuel fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a 12 años de prisión. Mi solicitud de residencia permanente fue aprobada. Por fin, éramos libres. Hoy, miro hacia atrás y apenas reconozco a la mujer aterrorizada que fui. Sofía está floreciendo, recuperando la infancia que casi le fue arrebatada. Y yo he encontrado mi voz. No solo para contar mi historia, sino para ayudar a otras mujeres a encontrar la suya. Aprendí que el miedo puede paralizarte, pero también puede convertirse en el motor que te impulsa a luchar, y que a veces, el mayor acto de amor hacia tus hijos es encontrar la fuerza para salvarte a ti misma primero. Si crees que la valentía de una mujer puede cambiar no solo su destino, sino el de muchas otras, suscríbete para honrar la increíble jornada de Ana Gabriela. Dinos en los comentarios, desde tu ciudad, ¿qué es la verdadera fuerza? ¿La capacidad de soportar el dolor o el coraje de enfrentarlo para finalmente ser libre? Dale un último like a esta historia de justicia y reconstrucción.